Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí estoy de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Legados Senju. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Savitar Surfer. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 3. Dos almas torturadas y dolidas. Konoha. ¿Complejo Senju? Naruto trajo consigo a la niña. Estaba claramente disgustado y le había pedido a Tobirama un lugar adecuado donde explotar. Lo había llevado a la sala de entrenamiento privada del clan, que era el subterráneo. Naruto aún no había ido allí. Era un lugar diseñado para las grandes capacidades destructivas. Tobirama al parecer había visto venir la explosión de ira en Naruto cuando trajo a la niña consigo. Naruto había condensado todo su chakra en su puño. Toda su ira. Toda su rabia, y lo lanzó hacia adelante. Era un golpe realmente poderoso. Tobirama no tenía ninguna duda de que Naruto habría podido romper con un golpe así un buen edificio seguramente. Demostró su ira. Una ira que no estaba equivocada. Una ira acertada de verdad en lo que a Tobirama se refería. Y él sabía que si esa ira no salía de su sistema en ese mismo momento, algo malo podía pasar de verdad. ¿Qué podía haber visto el Kyuubi que no quería forzar su salida? De los informes que tenía de muchos Jinchurikis era bien sabido que muchos de ellos tenían este problema en cuanto a que sus bijus siempre intentaban escapar. Él estaba interesado acerca de lo que podía haber pasado exactamente en lo que se refiere al niño no tener ese problema en cuestión. Decía mucho del niño y de su nueva relación con el biju. Su mayor preocupación al respecto de entrenar a Naruto había sido esto. Por el momento, desde los 5 años solo lo habían entrenado en control de chakra y sellado básico. Querían esperar hasta los 8 años para empezar el entrenamiento más serio. Darle una oportunidad de no tener que sufrir un entrenamiento como el que ellos habían sentido. Y viendo cómo la academia empezaba a los 8 años de edad, pensó que era un juego justo. Casi podía imaginarse las caras de otros niños llenas de ira por Naruto recibir una formación mejor que la de ellos. Sabía que siempre habría celos y otras emociones como estas. Tenía que asegurarse de que Naruto de ninguna manera se destacase. Sabía que si un niño sin las condiciones adecuadas se destacaba, levantaría muchas preguntas. Si se establecían estas preguntas, lo más seguro es que habría serios problemas. La gente sería más vigilante. Y eso era un problema real. Naruto tenía mucho potencial por explotar. Si el niño se daba cuenta o no, lo más seguro es que sobresaliera, a menos que le establecieran que no lo hiciera. No quería que nadie supiera acerca del control de habilidades que tenía. No quería que ni los jefes de clan ni nadie sospechase acerca de él. Ya tendrían bastantes sospechas cuando se dieran cuenta de que en realidad él había desaparecido por 3 años. Eso, y que también por supuesto sabía que si la gente lo veía como una amenaza, había muchas posibilidades que tratasen de atacarlo. Sabía que había muchas posibilidades de que la gente tratase de hacerle daño por el crecer más fuerte. Los aldeanos habían demostrado tener 0 habilidades de ser inteligentes, o al menos eso es lo que él pensaba de los aldeanos de Konoha. Es lo único que podía decir acerca de ellos para describirlos en cuanto a por qué eran tan increíblemente estúpidos. Con eso dicho, él sabía que esta era la única oportunidad de poder defender a Naruto efectivamente de los que serían una amenaza para el niño. Empezando por Danzo. Aunque a juzgar por la mirada de Minato antes de que se fuera hace unos minutos, sabía que Danzo iba a ver su poder militar considerablemente reducido. No era un problema serio en lo que a él se refería. No. Danzo por el momento se liberaría de enfrentar la traición contra el Kage de su pueblo. Por el momento. Pero nadie dijo nada de que el hombre no viera un poco de castigo.
Y ya que parecía atesorar tanto a sus ninjas léase con claro sarcasmo, ya que según él no eran nada más que herramientas prescindibles que podían ser sacrificadas a su discreción personal, él pensó que sería adecuado enseñarle una valiosa lección acerca de lo que se podía hacer en ocasiones y lo que no se podía hacer de ninguna de las maneras. Naruto miró con ira. Incluso aunque había soltado toda su fuerza, eso no lo satisfacía de ninguna de las maneras. No le gustaba. No le gustaba el hecho de que una niña como él había sido tratada así. Pero lo que más le dolía era que había sido su propia familia la que había hecho esto. ¿Qué clase de putos bárbaros le hacen eso a su propia familia? No le extrañaría mucho si de repente algo empezara a pasarle a los Hyuga, pero él tenía que ser paciente. Pero se lo prometió a sí mismo. El clan Hyuga iba a pagar. Parecían tratar mucho con ciertas cosas. No parecían tener ningún problema con la esclavitud de su familia y desde luego ellos parecían muy bien con hacerle daño a su familia, por lo que en la mente de Naruto ellos se habían ganado el primer bote para ser castigados brutalmente por él. Cuando llegase el momento les daría un adecuado mensaje. Naruto estaba más que decidido a lo que él haría. Él les daría el mensaje de sus vidas. Él les daría el momento en que aprenderían que ellos solo eran meras ovejas en comparación con los verdaderos lobos. Él les enviaría un recordatorio de lo que significaba la palabra poder. Eso es lo que pasaría sin ninguna duda y que esperaba que sirviera para que no volvieran a cometer este mismo error. Y no le importaba en lo más mínimo el daño. No le importaba que le pasase a la gente que estaría en medio. Cualquier persona lo bastante estúpida como para apoyar esos ideales. Cualquier persona lo bastante tonta como para dejarlos ser. Eso era algo que él se aseguraría de enviarles como mensaje de que no lo iba a olvidar. Esta gente aprendería, ya sea por las buenas o por las malas, que el maltrato de los miembros de clan no debería de ser así. Sintiendo que su ira se calmaba, él miró atentamente a su sensei. A su familia. Tobirama, incluso como marioneta, tenía una increíble cantidad de control emocional. Pero en esos ojos se podía ver. Se podía ver su ira. Su rabia. Sus ganas de atacar a los Hyuga. Tobirama sabía mejor que nadie lo que era la familia. Había perdido familia, había enterrado familia y había vengado familia. Había ayudado a crear Konoha porque el sueño de su hermano le parecía justo. Un lugar donde los niños no tengan que temblar de miedo ante el futuro. ¿Cómo podían? ¿Cómo podía un clan hacerle eso a su propia familia? ¿Es que no entienden por lo que se fundó Konoha? ¿Es que solo entienden de lo que es esta tarea en sus mentes y ya está? Naruto dejó que un poco más de su ira llenase su ser. Esta ira era de justicia. Una ira justa que quería consumir en sus llamas a todos aquellos que eran responsables del dolor de una persona. Una ira que amenazaba con quemarle el pecho a menos que la dejara salir. Desgraciadamente, Naruto, la vida no es justa o bonita. En ocasiones hay cosas buenas, no lo voy a negar. Pero en muchas otras ocasiones la vida es mala. La vida es cruel y sádica en ocasiones, o más bien son los humanos los que la hacen así, por desgracia. Creo que la razón de por qué el clan Hyuga actúa de esta manera es porque no ven una amenaza directa a su poder. Tobirama había sido un hombre jugador de la política y sabía que uno solo se atrevía a hacer las cosas cuando éste se veía con el poder. Lo que quiero decir, Naruto, es que ya ves, cuando se fundó Konoha, los dos clanes más poderosos e indiscutidos eran Uchiha y Senju. Los Hyuga, aunque fuertes, no se podían comparar a nosotros de ninguna de las maneras. No tenían la más mínima oportunidad. Eran débiles en comparación con nosotros en muchos sentidos. Pero la locura de Hashirama nos golpeó e hizo mucho daño a nuestro clan, por desgracia. La locura de Hashirama había llevado a la caída de los Senju en su mente. Cuando el clan Senju perdió su posición como los más poderosos, la lucha por el poder comenzó, y debido a su situación de aliados personales del daimyo, así como al mismo tiempo ser un clan numeroso y con recursos, los Hyuga se convirtieron en un poder impresionante. Con eso creo que puedes entender hasta dónde va. Ellos se consideran sublimes y cualquiera que está en contra de sus formas de hacer las cosas es una amenaza a ser tratada. Desgraciadamente era así como funcionaban las cosas. Así que la única razón por la que estos imbéciles de mierda se salen con la suya es por el simple hecho de que piensan que no hay nadie que los puede pelear en sus combates de política. No es así. Vaya mierda. Se supone que somos shinobi. Somos guerreros y sin embargo esta gente lo que me parecen es más que nada una panda de débiles que se esconden detrás de los más fuertes que ellos. En lo que se refería a Naruto, no eran nada más que una vergüenza. Sí. Tu padre podría haber cambiado eso perfectamente. Tu padre era mucho más que un manejador de mi técnica más mortal, así como su llamado Rasengan.
Cualquiera que era lo bastante competente como para hacerlo luchar podía decir que su manipulación de viento y rayos podía convertirlo en una verdadera bestia casi imposible de ser cuestionada de ninguna de las maneras. Minato había sido un ninja más que poderoso no solo por sus jutsu anti-ejército sino también por el hecho de que era muy hábil dominando los jutsu de destrucción masiva y de uno a uno. Tu padre tenía mucho más que solo el pedigrí que los habría superado. No solo eso sino también tenía el verdadero poder y la fuerza. Tenía la capacidad para moldear el mundo a su antojo. Él habría sido la estrella que iluminaría el cielo de Konoha y habría impulsado a más gente convertirse en mejores ninja. Por eso su muerte ha sido un golpe bastante desagradable para Konoha. Era una mala cosa. Perder a un ninja tan realmente competente era considerado una verdadera mierda en estos momentos. Los Hyuga como los Uchiha se habrían visto superados por él. Añade a eso el sello que ha diseñado que hace que ninguno de los ojos puede afectarle y tienes el ninja definitivo a usar contra Konoha. En pocas palabras Minato habría sido la única persona que si decía a esta gente que se comportase ellos no tenían más remedio que obedecer. Y lamentaba mucho la muerte de Minato por todo el potencial que podría haber traído a la aldea. Naruto frunció el ceño. Una vez más todo parecía demasiado conveniente. Su padre habría sido una amenaza para numerosos poderes y esto había pasado. Es realmente malo en verdad y un indicativo de que en pocas palabras Konoha tenía a alguien dentro que buscaba controlarla y estaba eliminando a todos los que podían ser una amenaza en ese sentido. Los Hyuga estaban dentro de la ecuación de alguna manera. Se habían aprovechado de ello demasiado bien como para no estar metidos en esto. Y los Uchiha también. Esto es demasiado conveniente. Esto ha pasado porque un grupo de gente ha trabajado en equipo para ello o al menos así lo parece desde mi punto de vista. Quiero decir que el clan Uchiha y el Hyuga no querían a mi padre en el poder. Danzo tampoco lo quería en el poder. Y entonces mi madre en su momento de más debilidad es asaltada y se desata la mierda que sucedió. ¿Coincidencia? No lo creo. Naruto había llegado a esta conclusión rápidamente. ¿Cómo es que nadie más había llegado a ello en realidad? Veo que te has dado cuenta. Lo que dices es cierto. Alguien quiere a Konoha lo más débil posible. Si tengo que hacer una apuesta en todo esto diría que el que atacó a Konoha tenía planes a largo plazo. Sabemos que tiene que ver con el Biju por lo que la mejor pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué puedes conseguir con un Biju? Tobirama tenía que reconocer que esto era un serio problema que tenía que ser atendido lo antes posible. Y como tú mismo has dicho posiblemente tiene alguien en conveniencia. Pero no el Hyuga. El Hyuga jamás haría algo como esto por el simple hecho de que los Hyuga buscan el control. Lo que pasó el día de tu nacimiento va en contra de lo que ellos quieren. Es claramente alguien de los otros dos, Danzo o Uchiha. Pero teniendo en cuenta toda la tensión de los últimos casi 8 años diría que no fueron tampoco los Uchiha. Eso solo deja una opción, Danzo. Y él estaba seguro de que ese bastardo no solo tenía algo que ver con todo esto sino que coincidiría con sus planes propios. Naruto, si lo que tu maestro dice es cierto déjame responder. Solitariamente un solo Biju no tiene que ganar nada más que una fuerza de destrucción masiva andante. Eso es en solitario. Pero si los 9 Biju son juntados coincidiendo en una sola cosa entonces hay algo que sucede y es que será liberada una bestia. Una bestia que hace que los 9 Biju parezcan mansos, el Jubi. Kurama había escuchado atentamente lo que decía el Kyuubi y tembló un poco. Kyuubi, ¿qué es lo que sabes del Jubi? Es decir, no solo su capacidad destructiva sino sus habilidades generales. Porque cualquier habilidad que tenga que me puedas decir nos podría dar una considerable ventaja para saber más o menos los motivos por los que esta persona querría a los Biju. Naruto se preguntaba si la persona quería el Biju por todo su poder destructivo o una habilidad más. El Jubi es la unión de los 9 Biju sellándonos dentro de una estructura conocida como el Gedomazo. Su poder es tan grande debido a que es la unión de los 9 de nosotros lo que le da una amplia ventaja destructiva. La única forma de controlarlo es por medio del poder de los ojos míticos del Rinnegan. Primera explicación. Poder. El poder de dicho bicho sería tan grande que podría prácticamente hacer pedazos a casi cualquier cosa. Pero la pregunta que tú estás haciendo es más bien, ¿cuál es el poder que él puede entregar? El Jubi puede crear las raíces del árbol del mundo e impulsar sobre una luna llena un genjutsu conocido como Tsukuyomi infinito metiendo a las personas en un mundo de fantasía única engañando a la realidad. Y ese puto genjutsu era una verdadera pesadilla en la mente de Kurama porque era una verdadera amenaza para el mundo libre. Naruto frunció el ceño.
La idea de ser controlado de esa manera lo hacía querer soltar tantos improperios que haría seguramente a cualquier pensar en qué tipo de vocabulario tenía. Un genjutsu que tiene la capacidad de controlar el mundo entero. Una vez supo esto se lo transmitió a Tobirama, que creció considerablemente preocupado por dicha información. Esto es un serio problema. Coincide con los planes que pensábamos que podía tener en mente este tal Tobi. Es claro como el agua que ese hombre buscaba el Biju en ese día nada más para obligar a Minato a sellarlo en ti y debilitar al máximo a la aldea. Una ventaja que ha sacado bastante provecho. Aunque es obvio que Danzo no sabe acerca de ello, porque de haberlo sabido sabríamos de otros movimientos similares. Era un serio problema, a decir verdad, que tendría que zanjarse lo antes posible. Tobirama sabía lo que esto significaba. Él había planeado seriamente no ser excesivamente duro para hacer que Naruto tenga un poco de más vida de lo normal. Pero había aprendido por desgracia que la mejor manera de resolver esto era por medio de convertir a Naruto en un shinobi de alto nivel lo antes posible. No quería hacerlo de verdad. Quería que él disfrutase de un tiempo no tan centrado en lo que significaba ser un shinobi, pero no era estúpido. Naruto conocía la mirada de Tobirama. La tenía cada vez que estaba pensando en algo que no le gustaba. Si él tenía que apostar, estaba seguro que tenía que ver con el hecho de que Tobirama no quería comenzar tan en serio su entrenamiento. Pero ese ya no era un modo de pensar. Ya no era una opción viable, por desgracia. Tobirama lo necesitaba lo más fuerte posible. Y él se aseguraría de crecer lo más fuerte posible. Naruto, después de que decidamos qué hacer con la jovencita niña Hyuga, vamos a ponerte los sellos. Parece que no podemos relajarnos y que tenemos que aumentar considerablemente tus niveles de habilidades. Pero antes de que digas nada, déjame tener algunos puntos más que claros para tu persona. Tobirama miró a su bisnieto con una mirada muy seria. Nadie debe saber el alcance de tus habilidades. Nadie debe sospechar que eres más fuerte de lo que pareces. Tienes que ser como un fantasma y una sombra. No dejes de ninguna manera que nadie sepa que eres un ninja tan capaz cuando ellos te cuestionen. Tienes que parecer una persona decente pero que no se destaque. Si te quedas en la parte inferior, la gente te menospreciará. Si te pones en la parte superior, te temerán. Quédate en el centro y nada malo pasará. Tobirama sabía que la mente de Naruto tenía que estar pensando a más de 1000 kilómetros por hora, pero él sabía de lo que hablaba. Naruto pensó claramente en lo que decía Tobirama y no podía negar que lo que decía era muy cierto. Si la gente sabía de sus habilidades, habría histeria colectiva. La gente llamaría por su cabeza pensando que él era una amenaza y tratarían de matarlo. Naruto tampoco quería quedarse en la parte de abajo porque pensarían que podían meterse con él. No. Él tenía que ser una persona capaz y decente, pero sin mostrar sus habilidades generales. Bien, Naruto. Ahora quiero que vayas a ver a Mito. Estoy seguro de que habrá terminado de tratar a la niña. Una vez sepas eso, pensaremos en qué hacer exactamente al respecto. Si la dejamos en el hospital así como así, sus días están contados. Es obvio que los Hyuga habían querido que la niña muriera. Si la quieren muerta y se enteran de que está en el hospital, lo más seguro es que enviaran a un asesino para matarla. Con eso dicho, la marioneta, usando un poco de chakra, se fue dejando a Naruto pensando tranquilamente en lo que podía hacer para ayudar a la niña en cuestión. Naruto se curó antes de ponerse en marcha. Sabía que Mito tenía que estar haciendo algo realmente importante, por lo que avanzó con tranquilidad. No quería molestarla cuando estaba en medio de alguna de sus tareas. Ella podía ponerse realmente de mal humor si alguien la molestaba cuando ella estaba trabajando, y Naruto podía ser muchas cosas, pero una persona que la molestaría cuando ella estaba en algo así no lo era. Pasa adelante, Naruto. Si te estás preguntando qué es lo que estoy haciendo, es que voy a entrar en su mente para poder ver qué demonios le ha pasado a la pobre niña. Podría ser material bastante efectivo en realidad para poder saber cómo tratarla de aquí en adelante. Ella miró con cariño a su alumno, que avanzó con vergüenza cuando se supo que ella lo había pillado tan fácilmente. De verdad era muy divertido jugar con él. Ella se cuestionaba qué es lo que podía estar pensando en hacer el Biju. Él jamás ayudaría a un humano. Estaba en contra de su mente. Aunque claro, ella solo pensaba eso porque él había dejado en claro que no quería saber nada de ella. Podía entenderlo. Tanto ella como Kusina eran responsables directas del ser sellado. Él podía entender que el niño no estuviera en su lista porque después de todo él no había hecho nada para ser sellado. ¿Cómo crees de malo que fue para ella Mito-sensei? Naruto estaba preocupado de lo que sea que le haya pasado a la pobre niña.
Todavía no podía concebir que esto hubiera pasado a una persona de su edad que creciera en un clan. Casi habría pensado que amarían a la niña por ser su hija y por ser sobre todo una niña inocente que no había hecho ningún mal a nadie. Se podía decir que era imposible. Si soy sincera, creo que es peor de lo que imaginamos. Esta niña tiene heridas más de antes. Es como si la hubieran estado torturando durante años. Parece que se cansaron de jugar con ella e hicieron algo para eliminarla por completo. Mito tenía que controlarse para no lanzar un ataque contra el complejo Hyuga. No se contendría con nadie allí. Si descubría que nadie la había ayudado, que Dios salve a toda esta gente, porque desde luego ella no haría nada para salvarlos. Empezaremos el viaje a sus últimos recuerdos y ver qué ha pasado exactamente allí. Después de eso veremos si ellos la han torturado por más tiempo. Después haremos un serio trabajo en la eliminación de los 2 sellos que hay en ella. No dejaré a esta pobre niña de ninguna manera ser marcada como el ganado. Y ella se aseguraría por todos los medios que el clan Hyuga viera en el error de sus caminos. Y si te estás preguntando acerca de los sellos, por un lado está el sello maldito del clan Hyuga. Por otro lado hay un sello en ella que hace algo de lo más desagradable al suprimir la mente de la gente. En pocas palabras, querían asegurarse de que un Yamanaka no podía aprender que fue de ella si la escaneaban o lo que sea. Brillante y al mismo tiempo un trabajo de principiante. Con eso dicho, ella tocó la mano de Naruto antes de activar el sello. Solo esperaban no ver algo realmente malo. Paisaje mental. Naruto y Mito abrieron los ojos para encontrarse ante lo que parecían ser rollos que tenían como objetivo mantener la información. Nada más tratar de acercarse, el sello de supresión de memoria se activó y trató de eliminarlos, pero Mito activó el contrasello y el sello en cuestión se había roto por completo. Con eso se fijó en que había 3 rollos. Uno era de los acontecimientos recientes. Otro era de los sueños y pesadillas. Y otro era de los recuerdos más pasados. Mito se acercó al de reciente y lo abrió para que les mostrase exactamente lo que pasó. El primer recuerdo fue de hace 2 días. Hinata estaba tumbada en su cama recuperándose de una paliza brutal de los ancianos del clan que proponían para elevar el carácter de la heredera. Era más bien una excusa para romper a la niña por completo. Mito apretó los dientes de furia y tenía que hacer un esfuerzo para controlar a Naruto. Mientras Hinata se estaba recuperando, un anciano entró en su habitación. El anciano fue reconocido como su abuelo. El hombre tenía una clara mueca en su rostro mientras miraba. Gracias al entrenamiento que Mito tenía y habían enseñado a Naruto, era obvio que el anciano estaba disgustado con Hinata. No por recibir la paliza, sino por no haberse roto. Dime, Hinata, ¿cuánto más vas a seguir? Esto se podría detener fácilmente. Solo tienes que abandonar. Di que no quieres ser más un miembro del clan Hyuga. Abandona en nombre de tu hermana y esto se terminará. Reconozco que has durado durante 2 años. Has soportado mucho. Pero al final la basura siempre termina reciclada. El anciano era claramente un maestro del engaño y la manipulación. Miró a la niña con claro disgusto, sabiendo que no era más que una molestia en su mente. Si me retiro será mi muerte. No tengo ganas de morir en verdad. Solo soy un fracaso en los ojos del clan porque según todos soy incapaz de aprender el Huken de manera adecuada. En vez de buscar diferentes maneras de enseñarme, estáis más interesados en deshacerse de mí. ¿Quién es el patético aquí? Hinata normalmente era tímida, pero ella no tenía la intención de irse de ninguna manera sin luchar. Solo eres un fracaso, Hinata. Un mero fracaso. El clan Hyuga es un clan fuerte y poderoso. Un clan que se ha mantenido en la cima de los clanes de Konoha. No el Senju ni el Uzumaki. Somos nosotros los que hemos perdurado. Solo eres una afrenta al clan. Y no podemos dejar que alguien débil nos lideres. El anciano era claramente disfrutando de pensar que iba a romper a su nieta en ese mismo momento. Él estaba disfrutando con la idea de la niña no tener nada a lo que mantenerse. Sé que estás tratando por todos los medios de mantenerte con la esperanza de convertirte en la líder del clan y de esa manera anular el sello maldito. Déjame decirte de antemano que eso no va a suceder. Sí. El señor del clan normalmente da una serie de ventajas únicas como esa misma, pero tendrías que convencer a todo el clan y a cada persona que hemos conseguido de nuestro lado. Eso nunca pasará, niña. El anciano disfrutó de ver la mirada de dolor de la niña. Y segundo, piensas que la rama cadete del clan se preocupa por ti. Y ahí es donde te equivocas, niña. Ellos solo planean usarte. Una vez quitases el sello, si es que podías, ¿crees en serio que seguirían a alguien más débil que ellos?
No, niña tonta. Ellos te echarían a un lado de inmediato y mataran a cualquiera que pueda ser una amenaza, y eso incluye a tu hermanita. El anciano decía por desgracia la verdad. Al menos es lo que Mito sabía. El anciano dejó que eso se enterrara en la niña. El bastardo enfermo disfrutó de ello en verdad. Hinata por un momento tenía dudas. Pero ella era una niña inteligente y sabía que lo que el anciano decía era cierto por desgracia. La rama cadete la mataría a ella y su hermana. Y aunque la rama cadete le importaba, su hermanita le importaba muchísimo más, y estaba segura de que haría todo en su poder para mantenerla a salvo sin importar lo que tenga ella que sufrir. Bien. Veo que lo entiendes. Dentro de un día habrá un combate entre tú y tu hermana. Te vas a dejar golpear y renunciarás al nombre Yuga por firmado en caso de que pierdas, lo cual es claro porque si no pierdes sellaremos a tu hermana. Después de eso serás expulsada del clan y tu red sellada, ¿soy claro? El anciano miró y estaba decidido a aplastar la última gota de rebeldía de la niña por si las moscas. La niña decidía de decir que estaba dispuesta a seguir luchando. Aunque claro, siempre puedes luchar. Tu hermana será sellada. Tú morirás igualmente y pondremos a otra persona al mando del clan. Al final no importará. Al menos con esta decisión puedes proteger a tu hermana. Tú decides, Hinata. Es tu decisión al fin y al cabo lo que puede cambiar la situación a favor o no de tu hermana. Y él sabía que la tenía, porque si había una cosa más que clara al respecto de Hinata es que ella amaba mucho más a su hermana que a nadie más. Luego vieron el recuerdo de la lucha. Hinata firmó previamente el documento que fue enviado de inmediato a la Torre Hokage. Luego ella, aunque supuestamente luchó, se dejó vencer por su hermana pequeña. Cuando se dio el edicto de lo que iba a pasar a Navi, trató de correr a su hermana, pero dos miembros de la rama principal se llevaron a Hinata. Posteriormente la sellaron y luego cerraron como pudieron su red de chakra, bombardeando los tenketsus de la niña. Ni qué decir tiene que la niña gritó de dolor, pero nadie acudió en su ayuda. Fue su propio padre quien hizo el ataque en cuestión. Luego solo la abandonaron en el parque para que muriera. Mito apretó los dientes. Si por ella hubiera sido, habría cargado al clan Hyuga y habría matado hasta el último bastardo adulto. Llevado a los niños. Haciendo una limpieza mental de los peores y dejar el clan volver a nacer con nuevas doctrinas. Era un verdadero asco que un clan de Konoha tenga semejante cosa. Semejante ley bárbara. La hacía sentirse sucia por completo. Pero la furia de Mito no se acercaba a la de su nieto. Naruto estaba sediento de sangre. Si alguien fuera lo bastante estúpido como para meterse en su camino, había una alta posibilidad sin ninguna duda de que él los aplastaría. Lo único que impedía que saliera del paisaje es que sabía que tenía que controlarse. La venganza llegaría un día de estos, lo más seguro. Esa pobre niña. Su familia misma la estaba usando. Soportó un año de tortura física. Estaba dispuesta a todo por liberar a su clan de un pecado maldito. Y como si eso no fuera bastante, se sacrificó por su hermana sin ninguna duda. Esto es bastante malo, si se me permite decirlo. Por no decir que solo Dios sabe el daño que haría a su psique saber que su propio padre la iba a matar. Si la niña antes estaba golpeada o lo que sea, ahora estaría mucho peor. ¿Qué clase de familia hace eso? Esa familia no tiene perdón. Creo que la única persona que merecía alguna compasión en lo que a mí se refiere es su hermana pequeña. Creo que cuando llegue el momento de golpear la mierda de toda esa gente, yo estaré más que seguro de hacerlo. Naruto estaba más que de acuerdo con lo que se tendría que hacer. Porque un día Naruto sabía que el clan Hyuga trataría de hacerle daño a él. Y él no se contendría. Oh, créeme, Naruto, estoy más que segura de que llegará un momento en que tengas una oportunidad de golpearlos. Pero por el momento sé sensato. Recuerda, no es la primera persona en atacar quien consigue la victoria, sino son aquellos que esperan la apertura perfecta para atacar. Yasuo, Hyuga y ese clan tienen cientos de enemigos. Solo tienes que esperar. Aprovechate de sus propios enemigos para poder atacarlo sin problema alguno. Él tendría su oportunidad. Podría darle a esta pobre niña la justicia que se merecía realmente. Naruto asintió a las palabras de Mito. La oportunidad vendría en algún momento. Solo requería una oportunidad perfecta para golpear. Solo requería el momento adecuado para hacerles daño. Solo se necesitaba también una gota de sangre para atraer a los tiburones. La mejor forma de hacer daño a Yasuo era hacer daño a la imagen Hyuga. Solo por Hinata sobrevivir a Yasuo, él tenía ya esa parte hecha. Con eso dicho, ambos abandonaron el paisaje mental de Hinata. Lo que pasó a continuación, sin embargo, los habría sorprendido como Hinata salió.
Ella había sido consciente en su paisaje desde hace un tiempo cuando Naruto imbuyó su cuerpo con el chakra del Kyuubi. Nadie más que los Jinchuriki o los miembros del clan Yamanaka tienen esta capacidad. Hinata la había ganado recientemente. Ella había mirado intensamente queriendo saber qué es lo que buscaban. Al saber que solo buscaban saber qué le había pasado se relajó. Hinata había estado en este estado desde el día que casi moría. No sabía qué hacer. Pero había visto una y otra vez lo que le pasó. Ella siempre sería una buena persona. Pero el mero hecho de que fuera su propio padre el que casi la matase solo porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto dejó una mala sensación en su ser. Como si ella fuera menos que nada en la mente de su propio padre. Le dolió mucho. Una parte de ella. La parte de heredera del clan. La parte que se había preparado para gobernar sabía que lo que su padre había hecho era necesario muy para su desgracia eterna. Por un lado su padre no era un mal hombre, pero era un hombre que sabía que en ocasiones se tenían que hacer ciertas acciones. Y aunque ella supuso que a él le dolería, él hizo lo más correcto por el clan en ese mismo momento. Dolía saber que su padre pondría por delante al clan antes que a su familia. Ella había tenido un bello sueño, unir al clan. Pero había aprendido por desgracia que eso no sería posible por varios motivos. El primero de esos motivos era que el clan estaba roto. Los principales, con su simple sensación de ser mejores y mayores que los demás, los convertían en personas poco adecuadas y estaba segura de que jamás querrían ver unido al clan. Por otro lado estaba la rama cadete. Tenían siglos de ira en ellos mismos. Tenía siglos de querer venganza contra la rama principal. Y aunque le dolía, tenía que admitir que lo que su bastardo de un abuelo había dicho era muy cierto. Si se les daba la oportunidad y se les quitaba el sello, habría una masacre. Si bien no podía importarle lo que les pasase a los demás miembros de la rama principal, ella tenía más que claro que no quería ni tenía la intención de ver a su hermana menor ser convertida en una baja. Sabía que era egoísta pensar de esa manera. Sabía que había muchos que pensarían que era una forma de ser totalmente mala. Pero había aprendido en el último día una cosa: el mundo es egoísta. El mundo no da una opción, sino que solo da a los que son fuertes y poderosos. Si ella quería tener una oportunidad en el mundo, tenía que crecer fuerte y poderosa. Tenía que crecer egoísta. Podía ser una mala forma de ver las cosas, pero pensó que era la mejor manera de resolver todos los asuntos que ahora ella tenía. Después de todo, ella sabía perfectamente que una vez se enterasen de que ella seguía con vida, había muchas posibilidades de que el clan Hyuga tratase por todos los medios de llegar hasta ella. La habían querido muerta y sabía que una vez se enterasen de que estaba con vida, tratarían de mover cielo y tierra para verla morir. Era desagradable saber que su propio clan, su propia familia, querría eso, pero ella los comprendía mejor de lo que ellos pensaban. Hinata no era una niña ingenua. Conocía bastante bien los planes del clan Hyuga. Lo sabía porque ella misma los había espiado. Ellos tenían ambiciones. Una de ellas era encontrar a Naruto Uzumaki para colocarle su sello esclavo. Ellos parecían olvidar que al hacer esto declararían la guerra al Hokage, ya que como miembro de un clan ellos no podían de ninguna manera hacer cosas como esa, pero su plan era llevarlo a la casa cadete, donde lo irían llevando lentamente por el camino que querían. Y ella lo había encontrado. O más bien él la había encontrado a ella. Ver la mirada de ira que dicho joven tenía mientras miraba lo que había sido su último día entre los Hyuga la había hecho sentir especial. No sabía por qué, pero ella supuso que era más que nada la emoción de tener a alguien que no te juzga, alguien que te valoraría adecuadamente. Naruto había hecho eso. Sin embargo, había alguien con él, estaba siendo entrenado. De ser así, ella, con su comprensión de las mentalidades del Consejo Hyuga, podía decir con total franqueza que nadie sería feliz. Había oído muchas veces al Consejo Hyuga querer a Naruto aislado, débil y lo más inepto posible. Y parecía que muchos en el consejo de la aldea estaban de acuerdo con ello. Si Naruto tenía una educación adecuada, había muchas posibilidades que él terminaría enfrentándose a ellos. Por supuesto, ella no era estúpida. Sabía que sea quien sea el que está entrenando a Naruto, tenía que ser una persona más bien interesada en él. Había oído acerca de cómo él era tratado por la aldea solo un año antes de desaparecer. Donde ella había sufrido abuso físico, él había sufrido abuso emocional. Era de lo más interesante. Eran bastante parecidos y si ella podía ser sincera, diría que los dos de ellos podían sin ninguna duda ser muy semejantes como personas. Es interesante, ¿no es así? Ese niño está siendo adecuadamente guiado y enseñado y te puedo garantizar por todos los medios de que va a llegar de lo más lejos si se le da la oportunidad de hacerlo adecuado, niña.
Te puedo decir ya de antemano que no lo querrás de enemigo. Tu clan ahora tendrá con mucha seguridad un cazador detrás de ellos que hará todo en su mano para hacerlos pedazos. Una vez fuerte y poderosa se escuchó en la mente de Hinata y la niña se volvió para ver al imponente Kyuubi. Veo que tienes una columna vertebral. Curiosamente todo lo que quería tu clan de ti es que fueras más rígida. Estúpidos. Una mente rígida es incapaz de adaptarse adecuadamente a las cosas, por lo que es fácilmente víctima de las cosas si se salen de lugar. Creo que lo harás bastante bien con una mente más flexible y adaptándote mejor a las cosas tal y como suceden, la verdad sea dicha. Kurama pensó que sería divertido ver cómo la niña evolucionaba. ¿Cómo estás aquí en mi mente? Ella tenía que decir que tenía curiosidad sobre no solo cómo él estaba en su mente, sino además de cómo él había conseguido de alguna manera hacer que ella pudiera acceder a su paisaje mental. Era curiosidad sincera más que nada. Un interés en saber exactamente qué es lo que estaba pasando aquí de todos modos. Sí. Una buena columna vertebral al parecer. De todos modos te estás preguntando exactamente qué es lo que hago aquí. Bien, para decirlo fácilmente, tienes en tu sistema rastros de mi chakra, lo que me ha permitido ver tu mente. Debo decir, niña, que eres una verdadera bestia en formación. Un año entero de tortura y has durado de lo lindo. Creo que puedo entender el temor de estos imbéciles en ti. Él tenía que reconocer que había sido divertido ver lo que la niña tenía en la mente. ¿Poder? Creo que te equivocas de lo lindo, señor Biju más fuerte y grande. Solo soy una chica que ha sido dejada de lado por su clan porque yo nunca supere las habilidades esperadas por mí de todos modos. Ella no entendía de dónde quería ir a parar el Biju. Sin embargo, fue recompensada con su risa. Como si encontrase algo realmente divertido y cómico, al menos para él. Eso la enfureció un poco. Creo que te equivocas, niña. Eres fuerte y poderosa. ¿Qué crees que hizo mi chakra mientras recorría todo tu sistema? Mi chakra quería saber exactamente lo que pasaba en todo tu cuerpo. Lo que descubrió fue muy divertido. Un cuerpo flexible pero poderoso. No es de extrañar que te quisieran bajo su pulgar. Y cuando vieron que tu voluntad no se podía romper, decidieron eliminarte. Es así de simple, mi querida niña. Había sido de lo más divertido ver todo lo que la niña tenía en su cuerpo. Huesos muy fuertes, músculos bien hechos, chakra ya bastante fuerte, flexibilidad, velocidad y poder. Todo ello en el mismo cuerpo. ¿Me estás queriendo decir que el clan me quería bajo control porque según tú tengo un cuerpo mucho más poderoso de lo normal? Soporté un año de tortura física porque ellos querían convertirme en una herramienta. Y cuando soporté un año me vieron como una amenaza mayor y decidieron que tenían que matarme para asegurarse de que la amenaza de ninguna de las maneras persistía. ¿Estoy en lo cierto? La ira se podía sentir en Hinata. Una ira justa por lo que había descubierto en ese mismo momento. En efecto, mi querida niña. Los Hyuga son un clan fuerte, no lo voy a negar. Vienen de Amura Otsutsuki, el hermano del sabio de los 6 caminos. Pero se han bloqueado a sí mismos. De todos modos, cuando ves tu cuerpo te das cuenta de que tiene muchas capacidades únicas. Un poder suficiente como para hacer a todos pedazos. Ellos lo sabían. Él dejó que las palabras colgasen en el aire, dejándole en claro a la niña lo que él ya sabía de verdad, por supuesto. Hinata se estremeció. Si lo que el Biju decía acerca de su cuerpo más fuerte era cierto, era lógico suponer que los miembros de su clan habían querido seguramente usarla como una máquina de cría para producir un nuevo lote de ninjas del clan. Por eso la querían bajo completo control. Es decir, miembros del clan con cuerpos físicos más fuertes, resistentes y flexibles harían su estilo Juken más poderoso, lo que les daría una sólida ventaja contra estilos como el Goken, que se conocían como estilos más físicos que los suyos. La información de que su clan descendía del sabio o más bien su hermano jamás saldría de ella. Solo Dios sabe las estupideces que ellos harían. Es decir, seguramente el clan crecería con un sentido de orgullo por ello mismo. Era de lo más seguro decir que el clan se sentiría muy emocionado de poder decir que tenían el mismo llamado pedigrí que el clan Senju o los Uchiha. Serían de verdad insufribles. Sin embargo, hay otro factor que estoy seguro te habrás dado cuenta te hacía diferente a los demás Hyuga por mucho. Un factor bastante divertido en realidad. Tus afinidades elementales. La mayoría de los Hyuga poseen chakra Dokton, con el más raro tener chakra Suiton. Tú, sin embargo, niña mía, posees las afinidades Katon y Raiton. Afinidades completamente destructivas y que aplastarían sin ninguna duda a sus oponentes.
Los Hyuga usaban el chakra Doton en sus golpes para hacerlo más fuerte y poderoso, pero si le ponías chakra Katon o Raiton, Dios solo sabe los daños que se podrían hacer. Si Hinata antes se podía quedar de piedra, ahora sería aún más de piedra. Tenía 2 afinidades ofensivas. Eso sería como decirle a un Hyuga que tenía una Navidad adelantada por 5 años consecutivos. Es decir, todo semejante poder. La mayoría de los Hyuga habían incorporado a gente con afinidades Katon o Raiton para investigar qué podía hacer el Huken con ambas afinidades. Es cierto que la rama principal jamás diría que iban a abandonar su estilo. Pero tener un ataque más serio los haría felices. Bingo, niña. Tu cuerpo más tu chakra único te habría convertido en la vanguardia de una nueva era. Los Hyuga no querían eso. Querían seguir con sus normas, pero tú les permitirás un nuevo ejército. Querían usarte lo más seguro como madre de la cría de una nueva fuerza del clan Hyuga. Ellos seguramente usarían a tus hijos como armas asesinas del clan. ¿Lo captas? Para Kurama no había sido nada difícil averiguar los planes de los Hyuga. No es difícil de captar lo que dices, Biju. Mi clan me quería convertir en una herramienta desechable. Nada más que una máquina de cría que serviría como un objeto de usar y tirar. La ira que sentía amenazaba con extenderse por todo su ser. Era una emoción también algo aterradora, pero tenía que decir que se sentía mejor que nunca al ser liberada. Siempre fue lo mismo. Los de la rama principal querían que se comportase como una princesa snob estúpida con miradas pero sin habilidades. Imbéciles completos desde su punto de vista que no merecían la pena. Idiotas completos que lo único que sabían hacer era matarse entre sí por todos los medios porque eran incapaces de entender que estaban quedándose atrás. No es que importase mucho. De lo que sabía nadie en los clanes ninja parecía madurar adecuadamente. Ese chakra que te di para salvarte posiblemente te haga muchos favores, mi querida niña. No solo te dará una considerable ventaja contra tus enemigos, sino que te fortalecerá. Pronto empezarás a sentir los cambios en tu sistema. Mejores huesos, posiblemente tan duros como el acero. Un músculo más eficiente. Sistema de chakra mejor. Reservas de chakra mayores. Chakra más denso. Desde luego la niña tenía mucho más potencial que la mayoría de los imbéciles de este mundo. ¿Por qué me ayudas? De lo poco que he podido aprender de la biblioteca familiar, los Biju no están de acuerdo con los humanos. Y no me creo que aparecieras así como así, ya que uno no aparece en una explosión de humo sin más. Estabas seguramente en un Jinchuriki como los demás Biju, y si es así muy posiblemente no sientas amor por los humanos de ninguna de las maneras. ¿Por qué entonces me ayudas? Ella siempre había sido curiosa por las llamadas guerras y había aprendido de las grandes armas de las naciones, los Jinchuriki. Tenía curiosidad acerca de ellos e investigó. Eres una chica muy lista. Has deducido con la información adecuada más información que la mayoría de los patéticos simios sin pelo que son los habitantes de esta aldea. Una cosa que demuestra que he elegido bastante bien en esta decisión que he hecho. ¿Preguntas por qué he ayudado, no es cierto? El Biju miró intensamente a la humana. Tenía que decir que le sorprendía bastante su inteligencia. Es simple, niña. Alianzas. Mi humano y Jinchuriki será fuerte y poderoso. Prácticamente puedo verlo crecer de manera increíble. Pero es solo uno. Y al final 1 contra miles tiene la oportunidad de perder, incluido con mi poder. También hay que entender que se sentirá solo y sin nadie, lo más seguro. No quiero que se sienta de esa manera. Es un chico inteligente como tú y con tanto potencial o incluso más que tú. Necesita claramente a alguien de su lado que pueda ser su igual. Ahí es donde entras tú, mi querida niña. La niña realmente inteligente seguramente sería capaz de ver lo que pasaba en todo esto. Hinata frunció el ceño un poco. El Biju trataba de usarla. Aunque no de la misma manera que los miembros de su clan. Aunque podía entender sus decisiones. Él tenía un buque humano que debido al ataque del Kyuubi se sentiría lo más seguro solo. Necesitaba a alguien en esta vida. Alguien que le dé apoyo. Alguien que cuando él lo necesitase le diera una buena bofetada para traerlo de vuelta a la tierra de los vivos. Si ella podía ser sincera, comprendía perfectamente esto. Ayudaré a tu Jinchuriki todo lo que pueda. Pero más vale que él no sea un completo idiota que piensa que porque tiene sellado un Biju en su interior tiene una mala vida. La gente puede tener malas vidas sin tener a uno de vosotros los Biju sellado en su interior, así que discúlpame si tengo cero confianza en él como sea de esta forma. No tenía la intención de ninguna de las maneras de aceptar a un niño idiota como compañero.
Niña, si él hubiera sido un tonto completo que pensase que porque tiene un biju sellado en él está en la peor de las situaciones, no habría ni siquiera pensado en ayudarlo. Afortunadamente no es un niño estúpido. Tiene talentos y tengo que decirlo con total honestidad, y usa el cerebro bastante. También en su mente tu situación es peor. Ya lo has conocido después de todo y has visto su vida. Si Kurama podía decir algo es que ahora estaba aún más divertido que antes, ya que la niña abrió los ojos como platos al entender mejor la situación en la que estaba. El chico. El chico que vino a su paisaje mental. Ese que cuando vio cómo la trataron estaba claramente decidido a hacer todo en su mano para aplastar a sus familiares. No lo había podido imaginar. Cuando pensaba en el Jinchuriki usaba lo poco que se sabía de los que se conocían, antisociales y con dificultades de sentir empatía debido a sus vidas como Jinchuriki. Sin embargo, este niño era más sensato de lo que ella podía llegar a imaginarse. Sí, niña. Ese niño es mi Jinchuriki. Y estoy orgulloso. Será poderoso. Más fuerte de lo que nadie puede llegar a imaginar. Demostrará el poder que tanto es solo merecido a ser demostrado por los Jinchuriki, ya que después de todo representan a nosotros los Biju, así que tienes que creerme, niña, cuando digo que estoy de lo más emocionado por ver en qué resultará. Ni qué decir tenía que estaba emocionado. Naruto tenía un inmenso potencial. Hinata asintió antes de notar que su cuerpo se volvía incorpóreo. Miró al Biju, que solo sonrió dándole un gesto de que ella se iba. Una vez se fue, consideró la situación más en profundidad. La niña tenía potencial, pero bajo la mano de Tobirama y Mito ese potencial tenía oportunidades de brillar. Solo se podía imaginar lo que habría pasado a la niña si los Hyuga hubieran no perdido la paciencia. ¿Mundo real? Tobirama tenía que hacer un esfuerzo considerable por contener a Naruto y Mito. Aunque cuando le explicaron detalladamente lo que le había pasado a la niña solo se quejó. Debería de haber sabido que algo como eso podía pasar. Los Hyuga y sus costumbres completamente idiotas siempre metían a la gente en problemas. Solo podía esperar que el daño causado a la mente de la niña se pudiera sanar. Tal vez podrían hacer algo. Naruto tenía su mente en ir al complejo Yuak. Una vez allí les haría la vida un infierno. No podía soportarlo de ninguna manera. Esos idiotas completos merecían un castigo por sus acciones. Tenían que ser adecuadamente enseñados que sus acciones tienen repercusiones, y él suponía que la mejor manera para hacer eso era hacerles el máximo daño posible. Al lado de Naruto, Mito era de una idea muy similar. Estos bárbaros pensaban que podían hacer lo que querían en el lugar creado por su familia. Esta gente pensaba que se podía salir con la suya con decisiones tan desagradables. Si ella pudiera, les dejaría saber lo que era un monstruo. Les haría saber lo que era una verdadera amenaza que debía ser tratada con el prejuicio máximo. Mito no era una mujer tonta. Ella sabía perfectamente que si a los Hyuga se les daba una sola oportunidad vendrían a por Naruto. Diablos, existía esa posibilidad por varios motivos. El más importante de ellos es que Naruto por alguna razón eliminara el sello maldito. Una posibilidad del infierno de lo que ella podía decir. Naruto bien podía ser consciente de la necesidad de la libertad, pero si quitase el sello de todos los Hyuga habría una masacre. Así que déjame ver si lo he entendido lo bastante bien. El clan Hyuga ha decidido jugar a ser Dios jugando con la vida de una niña inocente solo para empezar. Luego de hacer eso, además, ellos han torturado a dicha niña y la han obligado a casi suicidarse. ¿Me he enterado lo bastante bien? Aunque se podía decir que Tobirama tenía un control perfecto de sí mismo, cualquier persona podía decir que estaba muy cabreado en ese mismo momento. No te equivocas. Esos cabrones han estado abusando de la niña. La han atacado físicamente con todo lo que tenían. Cuando vieron que no la podían romper físicamente, la atascaron con la mente y la niña razonó que lo mejor que podía hacer era sacrificarse. Créeme, me está costando lo suyo no recordarle a los Hyuga su lugar en el mundo. Y cómo quería ella recordarles a los Hyuga lo bajos que eran en comparación con alguien como ella. Pero no era el momento. Aún no lo era. Entonces tomaremos las medidas adecuadas para tratar con ellos, Mito, pero simplemente no podemos atacarlos así como así. Ya debes saber que las cosas exigen un control y dominio. Si simplemente vamos a por los Hyuga nos encontraremos con una pared de ladrillos. Necesitamos potencia de fuego suficiente como para cagarlos de miedo. Tobirama era un estratega más que decente. No necesitaba ser un genio para saber lo que pasaría si ellos simplemente atacaban a los Hyuga. ¿Por qué no cargar al Hokage contra ellos? Técnicamente sus acciones son totalmente inadecuadas contra una persona de Konoha.
Si bien son asuntos de los clanes, lo son solo lo que pasa en su complejo. Al encontrar a Hinata y sanarla lo mejor posible, el Hokage podría iniciar una investigación. Si se da cuenta del sello en Hinata de la memoria, será el equivalente a soltar una bomba Biju sobre los Hyuga. Naruto podía decir que estaba impaciente por hacerle eso a los Hyuga. La verdad es que es sensato. El sello sigue ahí, solo hay que reactivarlo. Si el Hokage busca investigar qué ha pasado y se encuentra el sello, podría llevar a una investigación de los Hyuga a menos que ellos cedan en ciertos términos. Si no lo hacen, el Hokage podría considerar que hay un plan en contra de la jefatura y hacer una investigación en profundidad del clan Hyuga para saber qué pasa. Era un buen plan. Un plan simple y sencillo que tenía muchas oportunidades de trabajar, y a juzgar por la mente de Mito y de Naruto había muchas posibilidades de que las cosas funcionaran. Es la mejor solución también porque pondría contra las cuerdas a uno de los tres grupos que es más una amenaza para mí, ¿no es cierto? Quiero decir, sabemos que entre los clanes los Hyuga y los Uchiha son los que más van a intentar controlarme. Al hacer esto estoy haciéndole daño a los Hyuga, que son los más interesados en mí, ¿no es así? Naruto consideró las cosas con sumo cuidado. Los Hyuga habían hecho claro su ideal de verlo controlado según Tobirama. ¿Qué mejor manera de superarlos que con estas acciones inteligentes? Muy sensato en realidad, y al mismo tiempo una idea de lo más adecuada. Nadie quiere a emisarios políticos relacionados con acosadores y golpeadores de niños. Harían no solo daño al clan Hyuga sino al daimyo y sus asesores por su confianza sin límites en los Hyuga. Era una manera también de hacer daño al actual daimyo. De lo que había oído, el hombre era un completo idiota que confiaba en exceso en muchas cosas desagradables y nada adecuadas. No solo eso. Esto nos dará la perfecta oportunidad también de obligar a los Hyuga a ceder en muchos sentidos. Es más que obvio que están tratando de presionar en la infraestructura de Konoha. La mejor manera de hacer esto es con un escándalo. Un escándalo de estas magnitudes obligará a los Hyuga a ceder. Ya no serán vistos como se hacen ver a sí mismos como un clan noble, sino como atacadores de niños. Será de lo más divertido en la mente de Tobirama de ver, ya que obviamente los Hyuga se darán cuenta de que sus ambiciones se congelarán. Pero aún no explica un detalle único: ¿por qué? ¿Por qué los Hyuga se han arriesgado tan eliminándola? ¿Por qué enviarla fuera del clan? ¿Qué es lo que Hinata tiene en su capacidad que los coloca como una situación desagradable y tienen que eliminarla por todos los medios posibles? Hay algo que no cuadra en todo esto, o al menos eso es lo que yo pienso. Mito tenía que ver las cosas desde un aspecto diferente. Me temían y temían en lo que me puedo convertir, y mi cuerpo es mucho más flexible y adaptable que el de la mayoría de los Hyuga, lo que me colocaría como una persona peligrosa en sus mentes, y también poseo chakra elemental en base a Katon y Raiton, y ellos temían en todos los sentidos lo que pasaría conmigo en caso de ser incapaz de romperme antes de unirme a la academia. La voz de Anta salió suave pero claramente llena de dolor todavía. ¿Oh? ¿Un Hyuga con afinidades agresivas? Deberían de haber hecho por todos los medios para tenerte bajo control. Llevan buscando posiblemente los últimos casi 100 años producir ninjas con tus afinidades elementales para poder de alguna manera tener la capacidad militar definitiva, o al menos ellos lo ven de esa manera. Él podía entender ahora mejor la situación. Tobirama ahora sabía por qué los Hyuga habían tratado por todos los medios controlar a la niña. Disculpad, pero para aquel que no tiene todavía ni idea de Juken y los Hyuga en ese sentido, ¿qué es lo que importa una afinidad elemental agresiva como el fuego, el viento o los rayos cuando los comparas con las pasivas que son el agua y la tierra? Naruto era curioso al respecto porque no tenía idea de lo que estaba pasando, aunque a juzgar por la mirada de Tobirama era claro que el hombre estaba pensando en la mejor forma de explicar adecuadamente. Fue Mito, sin embargo, la que le ganó la mano a Tobirama. Juken es un estilo de taijutsu bastante brutal. Tiene como objetivo dañar internamente a sus contrarios. Es un estilo pensado con el único objetivo de daño interno. Pero los Hyuga normalmente lo usan para neutralizar la red de chakra de su oponente. Lo que hiciste el otro día fue reactivar por completo una red de chakra. Si hay alguien que sabe cómo sellar dichas redes, esos son los Hyuga. Mito, aunque no le gustaba admitirlo, el estilo Juken podría ser uno de los estilos más brutales. Para perfeccionar y convertir realmente el estilo en posiblemente una de las formas más letales de lucha, los Hyuga hacen un entrenamiento elemental con su Doton. Lanzan poderosos golpes contundentes contra la red cerrándola. Sin embargo, aunque es un estilo excepcional, los Hyuga han buscado durante mucho tiempo crear dentro del clan una facción extremadamente militar.
No era ningún secreto que aunque los Hyuga eran poderosos eran mediocres en comparación con los clanes Senju, Uzumaki y Uchiha y habían tratado de cerrar la brecha. Para solucionar esto siempre han querido a miembros del clan con afinidades extremadamente ofensivas pensando en usarlas en Juken. Estos se convertirían en una tercera rama igual de controlada que la cadete pero se convertirían en la manifestación militar del clan. Algo como su fuerza y capacidad en el máximo punto. Y era uno de los motivos por los que Tobirama pensaba tan poco de los Hyuga y sus pensamientos de cómo querían controlar a todos. Pero nunca han podido. Su chakra está demasiado orientado a Doton y Suiton. No ayuda a que han practicado mucho la práctica de casarse entre ellos por lo que es más que obvio que ellos tienen muy arraigado. Si lo que Hinata dice es cierto y ella ha nacido con naturalezas duales de Katon y Baiton eso la convertiría en algo así como la madre de toda una casta guerrera y tenían que controlarla. Una niña con semejante potencial y había tenido la mala suerte de nacer con un clan tan. Era una suerte que la niña no se rompiera. Así que ellos la habían torturado todo este tiempo solo porque querían tener a Hinata sumisa y que aceptase las órdenes del conejo Hyuga, ¿no es cierto? Naruto sentía que su genio se disparaba hacia arriba. Tenía que hacer un verdadero esfuerzo por controlarse porque si él era sincero no había nada que quisiera más que darles un poco de su medicina a esos cabrones. Sin embargo se controló cuando Tobirama le puso su mano en el hombro claramente ayudándolo a calmarse. Por desgracia es así Naruto. Los Hyuga al ver que la niña no se rompía seguramente perdieron la paciencia. Y sabiendo que si iba a la academia ya no podrían tratar de romperla. Por ello tomaron la decisión más por así llamarla radical al hacer lo que hicieron. Ellos lo vieron de la manera en que como no la podían controlar y podía convertirse en una amenaza para el clan o al menos ellos decidieron matarla así de simple. La franqueza en las palabras de Tobirama podía sonar brutal pero si uno podía leer bien sus facciones vería perfectamente que estaba muy cerca de matar algo. Al menos dime que hay medios y formas para hacer que esos bastardos paguen Tobirama-sensei. No solo voy a dejar la humillación. Deben sufrir. Ese patético abuelo suyo la uso y destruyo o al menos lo intento mentalmente. No quiero dejar nada de ellos. Quiero que el orgullo Hyuga no pueda levantar la cabeza durante los próximos 1000 años. La ira en su voz atrajo la atención de todos. Todos sabían muy bien por qué era así. Después de todo esta era la primera persona con la que Naruto se había unido de alguna manera así que era lógico. Hinata miró a Naruto intensamente. Trato de saber cuál era su juego, qué es lo que planeaba exactamente. ¿Por qué quería ayudarla? Eso no era lo normal aunque ahora que ella lo pensaba más detenidamente tenía en claro que esta persona no era como los demás. Naruto no era como otros muchos ninjas seguramente. Diablos, ella podía estar más que segura de que el clan Hyuga sería muy golpeado por la persona en cuestión que tenía delante porque había algo en su mirada que juraba justa retribución. Por el momento no. Con solo exponer a los Hyuga y mover a Saru contra ellos será lo suficiente dañino en verdad. Les hará darse cuenta de que no tienen tanto poder ya. Posiblemente muchos de los ancianos sean ejecutados y su propio padre pierda por ello la cara como un abusador de niños. No importa cuán fuertes sean las leyes de los Hyuga. Sus acciones son sin justificación y él tendrá que pagar detenidamente. Tobirama estaba realmente de acuerdo con lo que le iba a pasar a dicho clan. De todos modos, pequeña, para que nuestro plan tenga éxito tendrás que ser trasladada al hospital. Allí el Sandaime se dará cuenta de lo que ha sucedido y estoy más que segura tomará medidas adecuadas. Y cuando Minato volviera le pediría amablemente que recuperase todo el conocimiento posible de las técnicas del clan Hyuga. Esta niña recibiría el entrenamiento que se le había negado. Les harían ver a los Hyuga el gran error que habían cometido. Les harían pagar con sangre. Se acercaba tormenta y nadie podría detenerla. Bueno gente, ese fue el capítulo número 3, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.